Saludos desde la iglesia del Nazareno en Alhambra, California, y quiero darle la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes que está con nosotros. Cada día estamos viendo más y más, lo cual llena mi corazón de gozo, al igual que nuestros hermanos que se están conectando en línea. Soy el pastor Eleazar Torres, hoy 25 de abril del 2021. Y quiero darles la cordial bienvenida a cada uno de ustedes a adorar a Dios a través de esta plataforma en este santuario. Quiero saludar a nuestros hermanos en Puebla, Cancún, Texcoco, Ciudad de México, País de México, a mis hermanos en Managua, Nicaragua, Seattle y Valle de Yakima en Washington, y desde luego a nuestros hermanos que todavía se conectan aquí en California, Riverside, norte de California, en varios lugares. Este es el día que hizo el Señor y nosotros le adoraremos. Y con la misma intensidad, hermanos, que oramos e intercedemos por nuestros hermanos, también damos gracias a Dios y damos gloria a Dios por las oraciones que han sido contestadas, muchas a nuestro favor, muchas no las que esperábamos, pero toda buena dádiva viene de Dios. Así es que hoy reconocemos la fidelidad de Dios y el poder de su resurrección. Vamos a inclinar nuestro rostro, a dedicar este servicio para la gloria de Cristo, y de esta manera empezamos. Padre, te alabamos porque tú eres fiel y bondadoso, Señor. El día de hoy, Señor, presentamos este servicio para tu honra y tu gloria, y preparamos nuestros corazones, Padre, para recibir tu palabra, Señor. Preparamos nuestros labios, Padre Santo, para adorarte con nuestra voz. Preparamos nuestros oídos, Señor, para escuchar, Padre, de tu gracia y de tu restauración. Glorifícate, Señor, en esta mañana que oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Shalom. Les saludo a cada uno de ustedes en esta mañana, a los que nos están mirando, y les puedo decir que estamos gozosos de estar con ustedes en esta mañana, de entonar cantos para alabar y bendecir a nuestro Dios. Como sabemos, el Salmo 118, versículo, ahorita les digo, 24, nos dice: este es el día que ha hecho Jehová. ¿Y qué debemos hacer? Nos alegraremos y gozaremos en Él. Y cuando nosotros nos proponemos a cumplir la palabra de Dios, Dios se encarga de lo demás. Y si no empezó con gozo, va a terminar con gozo, porque es el gozo del Señor, y el Señor sigue y respeta ese cumplimiento de parte de nosotros, esa obediencia. Así es que vamos a ponernos en pie. Vamos a leer primeramente, vamos a declarar en esta mañana algo muy importante, que debe ser algo que decimos todos los días. ¿Listos? Porque para Dios no hay nada imposible. Una vez más, porque para Dios no hay nada imposible. Aleluya. Sí,
al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre. A Él sea la gloria, el poder, por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Juan 4:9 nos dice: así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos con Él. Gracias, Señor, gracias por tu amor tan grande que mandaste a Jesucristo, para que a través de Él pudiéramos tener vida en abundancia. Ahí donde se encuentra, le invito a que levante su mano y dé gracias al Señor. Gracias por Cristo. Gracias por tu amor, Dios. Gracias por tu misericordia. Gracias por estar con nosotros. Porque no hay nada. En esta mañana queremos decirte que te amamos. Te amamos porque tú nos amaste primero y proveíste una manera de reconciliarnos. Te amo, Jesús, te amo.
Dios, te amamos, te bendecimos, que tú estás con nosotros hasta el fin. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria, la majestad. Tuyo también es el reino y tú estás sobre todo. Señor Jesús.
la regué. Es una expresión que usamos cuando decimos cometí un error, una falta, un pecado. La regué. Bueno, tal vez no ponga su mano en su frente, pero es una expresión personal cuando cometemos errores. Y esta mañana, con nuestro tema de la resurrección, no solamente el Señor se levantó con poder y gloria, sino Él está listo a restaurarnos cuando lo hagamos, cuando pecamos en contra de Él. Desde luego no podemos hablar de la resurrección sin hablar de su muerte. El paquete es completo, ¿verdad? Hablamos de la resurrección, hablamos de la muerte de Jesús. Eso nos da una perspectiva, mis hermanos, porque cuando el tiempo llama a morir, lo cual todos vamos a pasar, la seguridad, ¿verdad?, de la resurrección nos la ha dado Cristo. No solamente con su resurrección histórica, única en el universo, sino también en nuestro corazón y con su Espíritu Santo. La escritura esta mañana está basada en Juan 21 y versículos del 15 al 17. La resurrección, ¿verdad?, no es un asunto para celebrar y reconocer una vez al año, sino la resurrección tiene múltiples facetas y de hecho es uno de los pilares de nuestra fe, la resurrección. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Veamos, si usted tiene su Biblia, Mateo 21 y versículos del 15 al 17. Desde luego, si puede hacerlo con tiempo, puede leer desde el versículo 1 del capítulo 21. Pero para efecto de esta exposición, ¿verdad?, leamos del 15 al 17. La palabra del Señor dice así: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todas las cosas, sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. El contexto, naturalmente, de esta conversación tiene que tomarse en cuenta de lo que pasó antes de que Jesús fuese crucificado. Mateo, Marcos, 4 evangelios, y si gusta tomar nota, ¿verdad?, para que usted pueda ir cada evangelio, estudiar esta narrativa. Pedro le hace una promesa no cumplida, una promesa que no se cumple, y la promesa es: no te voy a negar nunca, yo voy a dar mi vida por ti, Señor Jesús. Jesús le dijo: no, antes de que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Vemos la secuencia de la historia: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. La narrativa casi copia carbón, ¿verdad? Como Pedro lo niega 3 veces. Interesante, ¿eh? 3 veces lo niega, 3 veces confirma el Señor que lo ama. Increíble.
El asunto es que Pedro dice que al negarlo la tercera vez cruzó la mirada con Jesús. Y yo estoy seguro que no fue una mirada condenatoria, no fue una mirada de te lo dije, sino fue una mirada de compasión, una mirada de aquí estoy, no te fallo, aquí estoy. Dice la palabra en estos versículos que Pedro lloró amargamente. Le dolió haber traicionado a su maestro. Qué diferencia, ¿verdad? Judas le traicionó, pero se aisló y se fue. Pedro se reunió. La culpa, la vergüenza, la falla estaba ahí. Y sin embargo dice que lloró y se arrepintió. En Juan 21, del 1 al 17, vemos la restauración de Pedro, que es muy paralela a nuestra restauración. Es una de las últimas veces que Jesús se hace el aparecido después de la resurrección. Y de hecho, para Juan es la manera en que concluye el capítulo. Pedro invita a algunos de sus compañeros discípulos, vamos a pescar nuevamente, y se van a pescar y toda la noche no han pescado nada absolutamente. Y cuando va amaneciendo el día, ven que alguien está en la playa con fuego y con un pescado. Lo que Pedro hace al reconocer que ese individuo que está fuera con unas brasas, ¿verdad?, una lumbrera, asando algo, es Jesús. Y ni tardo ni perezoso dice que se ciñe y va a él, va con él. Jesús le dice, echen las redes otra vez. Ellos echan la red otra vez y otra gran pesca. ¡Qué increíble! Ese mismo poder que Jesús tuvo el día en que tuvo ese encuentro con Pedro, que lo llamó, no ha cambiado, aunque Jesús murió y resucitó. Es el mismo Jesús. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no ha cambiado. Él come con ellos, ¿verdad? Y llama a Pedro a solas para tener una conversación privada. Ustedes saben que cuando tenemos conflictos y problemas, ¿cuál es la mejor manera? Hacerlo en privado. Y es lo que hace Jesús, lo llama en privado. Había una situación de la cual tenían que tratar y se hace en privado, claro que sí. Ahora yo quisiera que viéramos nuestra vida en el espejo. Tal vez usted vea a Pedro, pero yo me veo en mí mismo. Cuando le he prometido al Señor seguirlo, cuando le he prometido al Señor hacer algo y no lo he hecho, cuando le he fallado y lo he negado. La palabra de Dios es como un espejo. Y la vida y la experiencia de Pedro y la resurrección de Jesús nos dan una reflexión. En Salmo 113, del 7 al 9, dice la palabra de Dios: Él levanta al pobre del polvo y al necesitado saca del muladar, para sentarlo con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en casa a la mujer estéril, gozosa de ser madre de hijos. Aleluya. Uno revisa
biografía de Pedro y en todos los evangelios vamos a ver cómo Pedro es el primero impulsivo que primero dice una cosa y luego la piensa. De hecho, una de las últimas cosas que hizo fue tomar la espada y atacar a quien venía a prender a Jesús. Y Jesús le dijo, no. Quien la espada actúa, espada muere. Esta no es la manera de arreglar estos problemas. Y Jesús hace su último milagro antes de ser llevado a la cruz, que le pega la oreja al siervo del centurión. Pero era Pedro, el impulsivo, el hablador, el que prometía tantas cosas. Y uno dice, ¿por qué Pedro? Y aquí viene mi vida en el espejo. Porque muchas veces decimos cosas que no podemos regresar a nuestra mente porque ya las hemos dicho. A veces hacemos promesas que no cumplimos. A veces pecamos en contra de Dios. Y sin embargo, en su misericordia y a través de la historia de Dios y del hombre, Dios ha tenido la iniciativa de levantar al caído, de levantar al pobre del polvo y al necesitado saca del muladar, de lo peor, ahí nos saca. Mi vida en el espejo. Y dice, para hacerlo sentar con los príncipes y con los príncipes de su pueblo. Wow. Dios saca de lo más bajo y de lo más vil para restaurar nuestras vidas. Y no es solamente la vida de Pedro, es su vida y mi vida. Veamos los paralelos. A Pedro le falló. Ahora déjenme ser claro, la intención no es que el Señor nos da una licencia para pecar. No. Jesús dijo en las cartas de Juan, ¿verdad? Primera, segunda, tercera, para que no pequen. Pero si pecaran, abogado tenemos para con el Padre. Le falló Pedro, usted y yo le fallamos con mucha facilidad. Pedro no se quedó con su culpa y con su pecado y con su falta, ¿verdad? Con su vergüenza, sino lo primero que hizo es buscar y correr hacia Jesús. Recuerdan que cuando supo que Jesús había resucitado, ¿qué hizo? Corrió, porque fue hacia Jesús. Yo quiero decirle, mis hermanos, el Señor nos restaura cuando caminamos hacia Jesús. Cuando cometemos un error, mis hermanos, la tendencia natural mejor es alejarnos y no decir nada, en lugar de ir hacia la reconciliación. Pero miren, Pedro lo que hizo fue correr hacia Jesús. Y no solamente vemos cuando resucitó, sino en esta ocasión que se apareció otra vez, viene hacia Jesús. Reconoció que Jesús estaba haciendo este fuego y estaba asando algo y él vino con él. ¡Qué oportunidad! Yo quiero decirle a mi hermano, este es un llamado a que venga hacia Jesús, a que venga hacia Jesús, que lo perdona y que lo restaura. Este es el tiempo. No hay individuo, hombre o mujer, hermanos, que no necesitemos ser restaurados. Pedro fue restaurado. Y la intención del Señor es que usted y yo seamos restaurados. El pecado rompe la relación entre Dios y hombre, ¿verdad? Y sin embargo, Jesús lo que hace es restaurarnos. Si alguien está buscando un bosquejo, Jesús nos ve cuando fallamos. Jesús no rechaza al que lo busca, al que necesita ser restaurado. Y Jesús está dispuesto para restaurar.
confirmando esa restauración, ese diálogo. Me encanta. Y lo hace a través de un diálogo, ¿verdad? A través de palabras, la restauración. Yo quiero decirle, mis hermanos, esto tiene una aplicación directa porque no tenemos escondido para Dios nada, absolutamente. Así como hemos cantado y reconocido que no hay nada imposible para Dios, no hay nada escondido para Dios. Él no solamente es todopoderoso, sino Él es omnisciente, sabe todas las cosas. Y lo más hermoso es que no rechaza al caído. No nos rechaza en nuestro peor momento, sino está dispuesto a restaurarnos. Miren lo que el pecado produce. El pecado, cuando caemos y pecamos, nos produce heridas de insignificancia. No vales. Nos sentimos sin valor. Y tal vez usted y yo hemos experimentado cuando hemos prometido no fallarle al Señor y le fallamos y nos sentimos sin valor, no vales, insignificancia. El pecado produce heridas de impotencia. No pude hacerlo, no pude contener y de hacer lo que debía haber hecho y no lo hice. Y eso trae un sentido de impotencia. El pecado también produce heridas de incompetencia. Y la incompetencia tiene que ver con no ser capaz de hacer algo. Y eso trae mucha frustración. Ese es el pecado. El pecado que trae esas heridas de insignificancia, de impotencia y de incompetencia. Estoy seguro que Pedro pasó por ese proceso que usted y yo pasamos en el tiempo en que pecamos. Quiero hacer un par de ilustraciones. Una es Pedro mismo, ¿verdad? Rompió su promesa. Le juró al Señor delante de todos. Y dice que todos después también le dijeron a Jesús que no lo dejarían y lo dejaron. Eso quiere decir que nuestra inclinación también para usted y para mí es que en algún tiempo puede que rompamos la promesa. Y cuando rompemos la promesa, mis hermanos, eso trae gran dolor. Espiritualmente contristamos al Espíritu de Dios, hacemos triste al Espíritu de Dios cuando nosotros rompemos la promesa de santidad. Antes de que entrara al ministerio y Laura y yo nos casáramos, estuve ministrando en una casa hogar y tengo recuerdos preciosos, ¿verdad? Porque esta casa hogar asistía a niños cuyos padres no podían asistirlos o definitivamente los habían dejado. Y había una pareja de misioneros que había tomado esa tarea y había, yo creo, como 40 niños y niñas. Y entonces mi tarea era darles un día libre a los padres. Y entonces me tocaba desde ver que hubiera desayuno, que se levantara, que dejaran sus camas listas, llevarlos a la escuela, recogerlos de la escuela, hacer sus tareas, sus alimentos a tiempo y se durmieron. Y ese era un día bien extenuante. Siempre me preguntaba cómo le hacían esos padres, 6 días a la semana, sin parar. Un día vino una mujer que le voy a llamar Graciela. Graciela venía de una iglesia bautista muy viva, ¿verdad? Cada año les traía regalos a los niños y buenos regalos. Graciela vino fuera de estación, no era
ni el día del niño ni el día de Navidad. Yo creo que debió haber sido como mayo, junio, en algunos de esos días. Y me dice, hermano, yo quise traer estos regalos para estos niños. Y eran regalos caros. Y empezamos a platicar acerca de nuestra fe en Cristo y en qué iglesia se reunía. Yo esperaba que dijera, pues yo soy cristiana. No, me dice, aunque me reúno en la iglesia bautista del lugar, yo nunca pudiera ser una mujer bautista o una mujer cristiana. De hecho, no tenía muy claro qué era ser bautista y qué ser cristiano. Me dice, porque es mucho lo que piden. Yo no podría cumplir con mis promesas. Y entonces lo que hago es lo que puedo hacer y traer estos regalos para los niños. Y yo quiero decirle, mis hermanos, nosotros sabemos, ¿verdad?, que sin Cristo todas nuestras obras son como trapo de inmundicia. Es cierto, usted y yo es posible que no podamos cumplir y romper la promesa, excepto que demos nuestra vida a Cristo, excepto que digamos como Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Amén. Y ahora que vivo, lo vivo en la fe que es en Cristo Jesús. Quisiera ver a Graciela ahora para decirle, tú puedes. No recuerdo cuál fue el fin de nuestra conversación, pero nunca se me olvida. Al principio de nuestro ministerio también conocí a José, y no tiene que ver con ninguno de los Josés, ni en California ni en Illinois, ¿verdad? Pero José le falló a su mujer y tuvieron un tiempo de restauración, y en el tiempo en que me tocó ministrarlos, ese arrepentimiento genuino, ¿verdad? Ese regresar al Señor, no regresar, conocer al Señor, transformó totalmente su vida y su familia. Y por el tiempo en que ministramos, ¿verdad?, a esa iglesia, fueron uno de nuestros pilares, buscando al Señor, viviendo en santidad. Es increíble. Y cuando pienso en José, yo digo, bueno, tal vez no me parezco a José, porque yo no he tenido, no le he sido infiel a mi esposa con otra mujer, no he hecho estas cosas, pero el Señor sabe en cuál ha sido su falla y mi falla, en el cual hemos roto la promesa. Pedro estaba en un punto muy bajo en sus emociones y tal vez en su caminar mismo, ¿verdad? ¿Cómo concilio? Y Pablo explica esto, porque Cristo, cuando éramos débiles, cuando más mal estábamos, mandó a Cristo a morir, a restaurarnos. Restaurar significa reparar, renovar y volver a un estado anterior. El alma es la parte más profunda de nosotros, nuestro espíritu y nuestro más profundo ser. Puesto que es Dios quien nos hizo, solo Él puede restaurarnos, porque solo Él sabe lo que realmente necesitamos para restaurar nuestras almas. Ahora, ¿se dan cuenta, mis hermanos, cómo Jesús, la primera parte de la narrativa de este hecho en Juan, es que Jesús está en la playa preparando algo de desayunar caliente. Los discípulos han batallado toda la noche, no pueden pescar nada. Pedro viene para estar con Jesús. Jesús les da la orden
de que echen las redes otra vez, la gran pesca se da, y dice que comen juntos. Y dice, ¿cuánto hubieron comido? Dijo a Simón Pedro, ¿me amas? Y he puesto un color las veces que Jesús le pregunta, ¿me ama? 3 veces le pregunta, 3 veces le contesta a Pedro, sí te amo, sí te amo. Y dice, y la tercera vez se puso muy triste. ¿Me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y el Señor dice, perdón, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas. ¿Se dan cuenta que en ese momento Jesús ya no da una confirmación? Ya no hace una explicación de las tribulaciones. Ya no hace una explicación del perdón de los pecados. No, Jesús ya lo ha perdonado. Seguramente Pedro había tenido un momento de reconciliación con el Señor por medio de la fe en ese momento, de tal manera que ya no es necesario. Ya no es necesario repetir la historia. Te fallé, Señor. No. Simplemente la pregunta, ¿me amas? Y si me amas, apacienta mis ovejas. Y hermanos, apacentar a las ovejas es amarlas. Y solamente vamos a amar si tenemos el Espíritu de Cristo. Amén. De lo contrario, mis hermanos, humanamente es imposible. Pero cuando Cristo nos da de su Espíritu, nos santifica, el fruto del Espíritu es el amor. Amén. Yo quiero decirle, mi hermano, mi hermana, este diálogo se da en un ambiente personal. Porque cuando necesitamos restaurarnos es un asunto personal. Un asunto entre nosotros y Jesús. Y Jesús ya no viene y escarba todas estas cosas que traen vergüenza y que traen estrés y que traen tantas falta de estima, ¿verdad? No. Jesús dice, ¿crees que yo te he perdonado? Aquí estoy. ¿Me amas? Y Pedro le dice, yo te amo. Yo quiero decirle, a Pedro le preguntó, ¿me amas? Ahora quiero que ponga su nombre en lugar de Pedro. ¿Me amas? Y vamos a hacerlo, todos juntos. Diga su nombre y luego nos unimos en la palabra, ¿me amas? ¿Todos juntos? Eleazar, ¿me amas? Esa es la pregunta que tiene Jesús para usted. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios 27 y 28, que de lo vil y de lo despreciado del mundo ha escogido Dios. ¡Wow! Versículo 28. De lo necio del mundo, versículo 27, ha escogido Dios para avergonzar a los sabios. Y yo quiero decirle, en esta conversación íntima, el Señor quiere restaurarlo. Mira lo que el pecado produce. Ya vimos que produce heridas de insignificancia, no vales, heridas de impotencia, no puedes, herida de incompetencia, no eres capaz. Pero miren la restauración de Cristo lo que produce. Él sana nuestras heridas de insignificancia y nos hace entender que por nosotros murió en la cruz del Calvario, que nos consideró tan valiosos. Dios que envió a su Hijo Jesucristo por dar la vida por usted y por mí. Y ese es el valor de Dios, la restauración de Cristo, la resurrección de Cristo que nos restaura, ¿verdad? Sana las heridas de impotencia, lo que no pudimos hacer nosotros mismos con nuestra carne, lo podemos hacer
en la presencia de Dios con Cristo. Pablo es bien claro cuando nos dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La restauración de Cristo sana las heridas de incompetencia, porque lo que no podemos hacer, Dios nos da la capacidad y nos equipa. Por lo tanto, hermanos, esta mañana yo quiero que responda a esta palabra: ¿me amas? Yo no sé dónde está usted en su peregrinaje, y si usted se ve en ese espejo de vida, pero yo quiero decirle, si usted no ha dado su vida a Cristo, si usted reconoce que le ha fallado al Señor, el día de hoy lo conocemos a través de la fe. Jesús resucitó y vive, no ha perdido su poder y está listo a restaurar. Y la restauración comienza cuando le decimos: Señor Jesús, reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario, perdona mis pecados, venga a mi corazón. Con mi boca confieso que tú eres mi Señor y mi Salvador. Tal vez usted ya lo ha hecho, pero esta mañana el Señor lo ha traído para contrarrestar algunos sentimientos de frustración por el pecado del pasado. Simplemente para asegurarle que no necesita hacer nada, excepto decirle: gracias por tu amor, Señor, yo te amo. Y no solamente te amo, sino también tomo en serio de amar a mi hermano y de cuidar a tus ovejas. Pedro le dijo: sí, Señor, te amo. Y esa es la respuesta. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Buscamos tu rostro esta mañana, Señor. Tú eres nuestro Padre de misericordia y Dios de restauración. Y Señor, hoy reconocemos la restauración. Gracias, Señor, por liberarnos, Padre, de toda incompetencia, impotencia, insignificancia, y darnos el valor, Señor, que somos tus hijos. En Cristo todo lo podemos. Y Señor, gracias, porque no tienes que sacar otra vez, Señor, nuestro pecado. Nuestro pecado ha sido perdonado por la sangre de Cristo. Y hoy solamente respondemos: sí, te amo. Recibimos de tu gracia, Padre. Pero al tiempo, así como nos perdonaste, permite que podamos amar a nuestros hermanos, perdonar, Padre. Y recibimos de esa gracia que nos das, Padre, orando en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Padre, ahora ponemos en tus manos a nuestros hermanos en necesidades. Levantamos, Padre, a nuestros hermanos Gutiérrez, Gudelia y Humberto. Señor, te pido que les fortalezca, Señor, en sus cuerpos, en sus vidas, Padre, en el nombre precioso de Jesús. En esta mañana, Señor, levanto a mi hermano Humberto y Yolanda Ábalos. Señor, tú conoces, Padre Santo, esa petición especial que tienen esta mañana, Padre. Los bendecimos, Señor. De la misma manera, Señor, seguimos orando por mi hermana Rosa Gutiérrez. Señor, fortalécele, Señor, en su cuerpo, en su fe, en su espíritu, y sánala, Padre. Señor, seguimos levantando a Ani Herrera, a mi hermana Marisela Vera, Delfina Herrera, Rosalba Rojo, Señor, en el hospital, a Susan Frederick, Padre Santo, Señor. Oh, Padre, fortalece a nuestras hermanas en el hospital. De la misma manera, Señor, oramos por mi hermana Julia Torres, Señor. Fortalécele, Señor. Acorta los días, Padre Santo, Señor, en ese lugar, Padre, y dale fortaleza, Señor. Oramos, Señor, por mi hermana Mirna Espino Wong, por Daniel Nieto, Señor.
por la familia de la Rosa en Texcoco, Yolanda Rodríguez, Sarita Rodríguez, su familia en Puebla, Señor. Esta mañana una vez más presento a Fausta Crespo, a Federico Pimentel, a Anabela Nosaldi, a Celina Espinosa, a Abdel, a Aisha, Habibi, Nancy, a Rostegui, Señor, allá en Nicaragua, Padre. Dales de tu gracia, Padre. Y Señor, clamamos, Padre, en tu consuelo, Padre, para la familia Zúñiga, para la familia de Minor y para la familia Escobar en Nicaragua. Ten misericordia de ellos. Esta mañana, Señor, te damos gracias infinitas por las cosas que estás haciendo, Señor. Señor, por las provisiones, Padre, que tú nos das. Y hoy, Señor, te alabamos y te bendecimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Qué bendición, mis hermanos. Jesús dijo: ¿me amas? Quisiera despedirme de las redes para decirles que ha sido un gozo el compartir la palabra, el mensaje de restauración, y si el Señor permite, podamos vernos la próxima semana.